Bueno, queremos decirles al oído, queridos oyentes, que hay una crisis mundial de operación de Google. Sí, señor, una crisis mundial que tiene que ver con un ataque del que está siendo víctima un proveedor de Google y bueno, no solamente de Google, sino de muchas agencias y del sector público y privado. Esto tiene que ver, como nos lo advierte un oyente, con una directriz que ha emitido de urgencia anoche la Agencia de Seguridad, de Ciberseguridad e Infraestructura a nivel federal en los Estados Unidos, pidiéndole a todas las empresas y agencias federales que utilizan los servicios de una empresa que se llama SolarWinds Orion, desconectarse inmediatamente de ella. Aparentemente es lo que está haciendo Google en este momento, desconectándose de SolarWinds Orion. Y al desconectarse, pues sus servicios están siendo severamente afectados a nivel global. Hablamos de Gmail, hablamos de YouTube, hablamos de Google Drive, bueno, de tantas herramientas de Google. Pero esto tiene que ver con un ataque que dice la agencia federal desde Washington se está cometiendo contra esta otra empresa que es fundamental para los servicios de Google. Seguiremos obviamente la pista muy de cerca a esto, pero lo cierto es que hay crisis a nivel global precisamente por la caída de los servicios de Google. De manera que o no se preocupe o preocúpese sabiendo que tiene causa si usted tiene problemas con su internet, si tiene problemas con su trabajo, porque esto es una crisis a nivel mundial, ¿no? Así es, así es. Es de Todo este el mundo está tamaño. varado, es de este tamaño, es gigante la crisis y obviamente hay mucha preocupación en Washington por el ataque del que ha sido víctima esta otra empresa a la cual se conectan pues empresas tan grandes como Google y muchas agencias federales. Es lo que dice Washington en una directriz de emergencia emitida anoche. Entonces la directriz ordena eso, precisamente, desconectarse de manera inmediata de todos los servicios de SolarWinds eh, que se estén utilizando y pues bueno, esos servicios aparentemente son claves para el correcto funcionamiento de las plataformas de Google. ¿Ataque que viene de dónde? ¿Se sabe si es un ataque ruso como se dijo en su primer momento? No se sabe, doctor Londoño, en este momento no hay más información, aparte de que se ha confirmado el ataque por parte de las autoridades federales, lo tienen confirmado, pero no han dicho de dónde proviene ese ataque. Pero inmenso, el ataque es eh, muy grande, de una Un ataque, magnitud un ataque gigante. gigantesco. Muy bien. Bueno, ¿no quedaron ustedes también aterrados con las declaraciones de Enrique Gómez Martínez? Porque creímos que nos iba a decir sí, realmente estábamos equivocados. Durante 25 años le apuntamos a que Álvaro Gómez Hurtado había sido asesinado por el establecimiento y por el cartel del Norte del Valle. Era mentiras, el asesino de las FARC, el asesino de Álvaro Gómez fueron las FARC. Y ahora nos cuenta que no hay una sola prueba sobre el particular, ninguna, porque la orden la dieron los miembros de las FARC que están muertos. Y Tornillo se la transmitió a los gatilleros, que son pues unos gatilleros, unos sicarios, unos asesinos que también están muertos. Excepto uno Entonces, que nadie dice dónde está ese uno, dónde desapareció. Doctor Fernando, el viernes el doctor Bernardo Henao, parte civil en este proceso, estuvo ante la JEP, él representa a la familia Gómez Martínez en este caso, y estuve hablando con él, me envió su intervención, muy interesante, 30 minutos de interrogatorio a Carlos Antonio Lozada. Y a Carlos Antonio Lozada lleno de evasivas y de lugares comunes en sus respuestas, pero lo más aterrador es que nada en concreto respecto de lo que permita probar que efectivamente fue las FARC la que dio la orden. Una orden que supuestamente duraron en ejecutar más de casi 20 años para poder ejecutar. Una orden que se da sobre los 90 y entonces terminan más que 10, 12 años, seguramente sí, terminan ejecutándola a mediados de los años 90. Llama la Álvaro, atención, se sí, habla del año 60, de que por los años 60 Álvaro Gómez Hurtado inició el proceso de violencia que obligó a las FARC a armarse y a reaccionar. Lo mataron en el 95, luego lo mataron 35 años después, ¿no? sí señor, Eso es lo que hay 35 que años después. creerle, Claro. eso es lo que hay que creerle a un bandido.
Y le a un preguntaba, asesino, a un y le- reclutador como tornillo. y le preguntaba al doctor Bernardo Henao a Lozada cómo explicaba que 35 años transcurridos las FARC tomara la decisión de asesinarle, sobre todo cuando el doctor Álvaro Gómez había planteado inclusive la posibilidad de sentarse en diálogos con las FARC para salir de esta sin salida, de querer estar masacrando al pueblo. Y es un hombre que está proponiendo ese tipo de cosas y lo matan. Entonces le pregunta a Carlos Antonio Lozada, le dice, ¿cómo se explica eso? Si es un hombre que está hablando de diálogos, si es un hombre que está hablando de paz, ¿ustedes cómo lo asesinan? Pero realmente es absurdo la forma en cómo responde y no hay nada en el fondo, no hay sustento que permita creer que lo que está diciendo es real. Ninguno. Y no se le olvide que la paz entre liberales y conservadores, después de la época atroz de la violencia que se desató con el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, asesinato perpetrado por Fidel Castro y por los comunistas de entonces, que después de eso, en el año 60, viene el Frente Nacional, la paz entre liberales y conservadores, la paz que disfruta el país, azotado solamente por la violencia que nos mandaba Fidel Castro, en barcos que llegaban cargados de armas para armar a las FARC. Álvaro Gómez, el hombre de la paz. Las FARC, los bandidos de lo que llaman la guerra, de la destrucción del país. Y entonces ahora son los que denuncian a Álvaro Gómez, y Álvaro Gómez es el culpable de todo lo malo que pasó en Colombia y obligó a las FARC a armarse, que no tuvieron más remedio que asesinarlo. 35 años después. Se demoraron 35 años para eso. Por favor. Absurdo. Y entonces el fiscal encantado, y entonces no se volvió a mover el proceso. Recuerde usted que nos dijo que está muy esperanzado el doctor Gómez Martínez, esto nos lo dijo por fuera de cámaras y por fuera de micrófonos, que estaba muy esperanzado porque el fiscal sí parecía encaminado a descubrir finalmente el asesinato de Álvaro Gómez, practicando unas pruebas que se están pidiendo hace años. Bueno, fue una de las promesas del presidente y del fiscal, doctor Fernando. Bueno, muy bien. Bueno, estoy hablando de promesa, estoy hablando de no una ni dos, probablemente sean 3 o 4 ruedas de prensa en las que se han referido a la necesidad de esclarecer el crimen, el magnicidio de Álvaro Gómez Hurtado, y entonces pues no vamos a quedar en que solamente fueron anuncios, ¿o sí? Bueno, muy bien. Entonces, hay una tragedia, una cosa muy dolorosa. Unos venezolanos se hicieron a la mar hacia Trinidad y Tobago huyendo de la tiranía, del hambre, de la desesperación, de la locura que hay en Venezuela, y se ahogaron en el mar. Creo, no tenemos la cifra de muertos, pero es una cifra alta de muertos. Me parece que son 12 personas, doctor Londoño, ya le confirmo la cifra. Terrible porque le recuerda a uno la tragedia de los balseros de Cuba tratando de llegar a Miami. Bueno, esto es lo mismo, es la gente huyendo de un régimen opresor, de un régimen de hambre, y es este desespero. Son 11 personas, salieron en una, pues digamos, en una patera o en un barquito desde Güiria, de la población de Güiria, en el estado Sucre, iban hacia Trinidad y Tobago y bueno, perecieron en el mar, y no es la primera vez. Ya se ha sabido de varios pues tragedias como estas, porque la gente se está pasando obviamente de Venezuela a Trinidad pues para buscar mejores condiciones de vida. Bueno, miren pues las cosas que está pasando. Ya, mientras tanto, los Estados Unidos está retirando sus tropas de Afganistán. Afganistán es un país que arde. Todos los días hay crímenes, todos los días hay masacres, y los Estados Unidos se retira cumpliendo la promesa que hizo el presidente Trump de ir disminuyendo las tropas de los Estados Unidos que están combatiendo en distintos países del mundo. Antes de irse quiere dejar cumplir esa promesa. ¿Qué va a pasar en Afganistán? ¿Qué va a pasar en esos países del Oriente? Vaya uno pregunte, porque los Estados Unidos han sido y seguirán siendo, salvo que abdiquen de su función primordial en el mundo, los policías. Los grandes policías del universo son los Estados Unidos. ¿Qué va a pasar?
No, esa es la pregunta, eso es una tragedia sin fin. Bueno, por lo menos desde el ataque a las Torres Gemelas, cuando empiezan las invasiones a Afganistán, posteriormente a Irak, ¿cuánto llevamos ya? 20 años prácticamente en eso, en ese capítulo de esa guerra, una guerra sin fin. Bueno, ¿ustedes conocen Florida Blanca en Santander? Es No, yo no casi conozco. parte de No, señor. Bucaramanga, está al pie de Bucaramanga. Es una ciudad llena de cosas lindas, maravillosas, lleno de coronavirus. Está prácticamente al 100% Florida Blanca de enfermos de coronavirus en los hospitales. Mejor dicho, los hospitales están al 100% de su capacidad en Florida Blanca. Lo mismo está pasando en Cúcuta, lo mismo en tantos lugares, y aquí en Colombia la gente no aprende. ¿Ustedes vieron los festejos por el triunfo de Santa Fe? Los festejos y los Oye, gritos increíble, y los abrazos. increíble. Pero Y por pues Dios. tapabocas cero, distanciamiento obviamente cero. No, y no hay autoridad que haga valer nada, como si no estuviéramos en medio de una pandemia. Claro, y esas personas comportándose como si de esa manera no estuvieran poniendo en peligro sus vidas y las vidas de las personas que quieren. Es que yo tengo que responder por mí mismo, sí, y los demás. Yo puedo ser asintomático, pero mi padre puede recibir el coronavirus que yo le transmito, y mi madre también, y mi hermano, y mi amigo, y mi hijo. Por favor, ¿cómo no entiende la gente? Uno no es capaz de realizar semejantes cosas. Y sobre todo tener muy presente eso ahora en las celebraciones de fin de año. Vienen las novenas, ya comienzan esta semana. Oiga, Nada, porque les digo una cosa, mantener presente esto, ¿no? el día de las velitas parecía 24 o 31 de diciembre, por lo menos en el sector de Bogotá donde yo vivo. Qué cosa tan impresionante. Qué cosa tan impresionante. Yo no había yo le escuchado agrego, quemar además, la tanta cantidad de pólvora en pólvora. Bogotá. Sí, señor, sí, señor. No había escuchado quemar tanta pólvora. Esto es el colmo, pero además hay unos desadaptados que además lo cogieron ahora de terapia, de juego, que deciden jugar con bengalas. ¿Y dónde está la policía y dónde está los gestores de convivencia haciendo algo porque esto no ocurra? Unos sujetos, muchachos, jóvenes, seguramente adolescentes, que creen que es muy chistoso coger y tirarse bengalas. En este caso no son voladores, doctor Fernando, pero sí es muy parecido al volador. Probablemente no tenga tanta fuerza, tanto impacto como un volador, pero sí es lo más parecido a un volador. Es una bengala que va saliendo de un tubo a cierta presión, con luces de colores, y se las están tirando entre ellos como si eso fuera un juego. Pero Y además, esos son los en un niños parque. quemados y Pero la por gente favor. quemada, y los hospitales ya no dan para más. Entonces es el coronavirus más el problema de los quemados. No hay derecho, no hay derecho. Esto es inaudito. Bueno, todos ustedes tienen presente el nombre de Frisbee, ¿no es cierto? pero claro, Frisbee. Nadie Muy lo hace bien. como Frisbee lo hace, por supuesto. Murió el fundador o cofundador de Frisbee, Alfredo Hoyos Masuera, un gran colombiano, fundador de una Sí, gran sí. empresa. Que hizo una gran empresa. Frisbee ha sido una gran empresa a lo largo de tantos años. Yo creo que está en el corazón de todos los colombianos. es una El pollo empresa frito de Frisbee, del 77, ¿ah? Ay, Dios mío, una anciana de 104 años logró superar el COVID. En cambio, un hombre de 32, vinculado por familia, por parentesco familiar con el doctor Fauci, murió siendo un hombre sano. El COVID no pregunta, el COVID mata cuando quiere matar y perdona la vida en algunos casos. Esta ancianita de 104 años se salvó, vivirá un último tiempo para contar su historia, pero falleció. Bueno, le quiero contar, pues, siguiendo los mismos. ¿Saben cuál es la ocupación de UCI en Cúcuta? Porque ya les dije la de Florida Blanca al pie de Santander, Pues, al pie de a ver, Bucaramanga. doctor Londoño, el viernes íbamos en el 97%. No, ya mejoró, está en el 100. 100% por favor. de ocupación de UCI en Cúcuta. No le cabe un enfermo de COVID a los hospitales en Cúcuta. Por Dios, por amor de Dios, ¿qué vamos a hacer?
Y la gente sigue cometiendo estupideces. Esto es inaudito. Esto es inaudito. Pero estamos al 100% en Cúcuta y lo dice el presidente del Colegio de Médicos de Norte de Santander. De manera pues que no lo dice cualquier personita por ahí. ¿Cómo le parece que Suecia se despide del dinero efectivo y le apuesta 100% al dinero digital? Pero pues, hay razones, ¿no, doctor Fernando? Porque yo he visto, por ejemplo, cómo en algunas regiones de Suecia no hay banca, no hay una sucursal bancaria, no hay cajeros automáticos. Y pues para la gente poder retirar el efectivo tiene que desplazarse unas cuantas horas o unos cuantos kilómetros, lo que significa un esfuerzo que muchos dicen es ridículo, porque ¿para qué desplazarse si lo pueden comprar por internet o simplemente cuando van al mall lo pueden hacer a través con su cuenta, con su tarjeta de banco y punto? No tiene para qué el efectivo. Bueno. Hay una anécdota frente a esto buenísima que le escuché al embajador Monsalve, embajador de Colombia en China, en una entrevista que dio precisamente a la televisión china la semana pasada, o la emitieron la semana pasada, y el embajador contaba cómo cuando llegó a China, pues a instalarse, abrió una cuenta bancaria, como todas las personas, y pidió que le dieran, pues hizo un retiro de algo en efectivo para tener algo en efectivo. Él lleva mucho más de un año allá, lleva año y medio en China, y lo que cuenta es que ese efectivo que sacó el primer día cuando abrió la cuenta, aún lo tiene porque es prácticamente imposible gastar en efectivo. Todo es absolutamente digital. Y que todavía pues conserva los billetes que sacó ese día, el primer día que abrió la cuenta, hace ya año y medio, y no los ha tenido que usar porque pues todo está absolutamente digitalizado en materia de pagos. Y para allá vamos y para allá tenemos que avanzar, y sobre todo en Colombia. Y ojo al tema de los peajes. Yo creo que también vale la pena ponerle la lupa a ese tema, los peajes electrónicos en Colombia, un tema que han dilatado, que ya debería estar funcionando en todos los peajes a nivel nacional, y que esto lo han ido atrasando y atrasando y atrasando. Vamos a ver si con la pandemia por lo menos se ponen las pilas y nos digitalizan todos los peajes en el país. Como en Estados Unidos ya está vigente. En los Estados Unidos la gente pasa por los peajes y es el sistema electrónico el que toma la fotografía del vehículo, su placa que ni siquiera tienen casetas, es simplemente nada. Es un andamio lleno de cámaras, y va tomando las placas. Sí, vamos a ver si Colombia avanza en ese sentido. Y de nuevo, esto, como lo discutíamos en la tarde de hace 2 semanas, esto no es, o de la semana pasada, esto no es que acabe los empleos de los que trabajan en las casetas, esto transforma el empleo y nos debe llevar a transformar la sociedad y el tipo de servicios que... Pero ¿no les parece a ustedes? Pero no estamos capacitando para eso. Una buena opción, a mí me parece fantástica, y sobre todo en estos momentos he sabido de un par de hechos de fleteo en las últimas horas en Bogotá, y realmente horripilante que a una persona la maten por... uno de ellos salió con dinero de un centro comercial, lo mataron por 10 millones de pesos. Realmente absurdo, pero tampoco me explico cómo, bueno, puede ser que hay gente que no está preparada todavía, pero quien no entienda cómo funciona la virtualidad para estos temas de la banca, por favor busque a alguien que le enseñe y le explique para que no se exponga de esa manera. Porque es dinero negro, porque es dinero esa que no es la decir respuesta. Su nombre, Sí, porque señor. es evasión de impuestos, porque Eso es. todo viene, los primeros que la van a pasar muy mal con la digitalización del dinero son los bandidos, los primeros que la van a pasar muy mal. Señor. ¿Cómo se manejan los bandidos? ¿Con efectivo o no? El efectivo. Claro, y es que la digitalización le deja toda la traza a los movimientos de dinero, tiene toda la trazabilidad, y yo creo que sería una maravillosa manera para combatir precisamente el lavado de activos, entre otras. Bueno, entonces, en eso estamos pues, y le quiero contar que el petróleo está subiendo de precio, ¿sabe por qué? Hubo una explosión en un sitio petrolero, no se ha definido todavía, parece que es un puerto, pero parece pues que tiene también producción de petróleo, que son pozos y demás instalaciones saudíes. Explosión en un puerto saudí está lanzando los precios del petróleo al alza en el mundo.
Vea pues. Y se me ocurre, ¿sabe por dónde podríamos empezar el tema de llevar más a la digitalización? Quizá, pues acabando los billetes de alta denominación. O por lo menos acabe usted los de 100.000, 50.000 e incluso los de 20.000. Y eso obliga a que la gente haga las transacciones Sergio, los de grandes 100.000 pocos se vieron, ¿no? Bueno, no, esos casi que, esos casi que no se ven. Único país No en se el ven. mundo que hace una denominación de billetes de 100.000 que tiene unas dimensiones que no tiene ningún cajero automático en Colombia. hasta que Además, algunos los lograron cajeros no los acomodarse. dispensan. Sí, yo les increíble, confieso, entonces, solamente he algunos sí. tenido un billete de 100.000 una vez en la mano en la vida. Yo he tenido 3 y eso fue una verdadera reliquia. Es más, Sí. quise guardar uno, pero luego tuve que gastarlo, No, así no. que A mí se me De olvidó manera tomarme una que un selfie con el billete de los 100.000. billetes de 100.000 los diseñaron de manera que no caben en los cajeros electrónicos. ¿cómo? ¿Usted no Y, sabía? y No, escasamente no en la sabía, no billetera, sabía de doctor mal, Londoño. No, están sobredimensionados. Pero si no me lo cuentan en la hora de la verdad, ¿dónde lo puedo averiguar? No. Algunos cajeros, algunos operadores bancarios lograron hacer la modificación, que además no resulta tan sencilla ni tan fácil, ¿verdad? No tan, No, como pues es quien que la dice, como ranura que no quedamos da, en la paso. ranura no da, exacto. eso sí. Tienen que cambiar la máquina, o sea, Entonces varias un cosas letrero en el cajero. Este Sí, cajero claro, procesa este cajero no, billetes de claro. 100.000 pesos. Claro, es que ese en letrero fin. es el que ha estado todo el tiempo. Bueno, entonces nos vamos a hablar con un invitado muy especial y les decimos que estábamos con ustedes al Al oído. Al oído.